Hola, mi nombre es Ángel Lima y les doy la bienvenida a otra unidad de su curso de Big Data y Analytics. Unidad número 6. Repaso de conceptos y cómo funciona Big Data. Esta unidad está destinada para revisar conceptos y explicar el funcionamiento de Big Data y tiene como objetivo que los participantes adquieran los conocimientos para analizar conceptos y explicar el funcionamiento de Big Data. Enumerar productos y recursos de Big Data, explicar almacenado de procedimientos de Big Data y determinar datos estructurados y no estructurados de Big Data. El temario está compuesto por el funcionamiento, productos, almacenado y procesamiento, datos estructurados y no estructurados. Funcionamiento de Big Data. Antes de descubrir cómo puede funcionar Big Data para los negocios, primero debemos comprender de dónde provienen los datos. Las fuentes de Big Data generalmente se clasifican en alguna de estas categorías: transmisiones de datos, o mejor conocido como streaming, datos de redes sociales y fuentes públicas disponibles. Transmisión de datos o streaming. Esta categoría incluye datos que llegan a sus sistemas de IT desde una red de dispositivos conectados, a menudo por medio de Internet of Things o Internet de las Cosas. Puede analizar estos datos a medida que llegan y tomar decisiones sobre qué datos conservar, qué no conservar y qué requiere un análisis más detallado. Datos de las redes sociales. Los datos sobre interacciones sociales son un conjunto de información cada vez más atractivo, especialmente para funciones de marketing, ventas y soporte. A menudo se presentan en forma no estructurada o semiestructurada, por lo que plantea un desafío único en lo que respecta al consumo y análisis de este tipo de datos. Fuentes públicamente disponibles. Grandes cantidades de datos están disponibles a través de fuentes de datos abiertas, como por ejemplo data.gov del gobierno de Estados Unidos o el portal de los datos abiertos de la Unión Europea. Big Data ofrece nuevas perspectivas que abren nuevas oportunidades y modelos de negocio. Comenzar implica 3 acciones claves: integrar, gestionar y analizar. Hablemos un poco de la integración. Big Data reúne datos de muchas fuentes y aplicaciones dispares. Los mecanismos tradicionales de integración de datos, como ETL, extracción, transformación y carga, generalmente no están a la altura de esta tarea. Requieren nuevas estrategias y tecnologías para analizar grandes conjuntos de datos. Durante la integración debe traer los datos, procesarlos y asegurarse de que estén formateados y disponibles en una forma en que puedan comenzar a trabajar en el análisis para luego ser presentados a las unidades de negocios. Gestión. Big Data requiere almacenamiento. Su solución de almacenamiento puede estar en la nube, en las instalaciones de la organización o en ambas. Puede almacenar sus datos en la forma que desee y llevar sus requisitos de procesamiento deseados y los motores de procesos necesarios a esos conjuntos de datos a pedido. Muchas personas eligen su solución de almacenamiento según el lugar donde residen actualmente sus datos. La nube está ganando popularidad gradualmente porque es compatible con sus requisitos de cálculo actuales y le permite aumentar los recursos según sea necesario. Esto es conocido como soluciones de almacenamiento de datos escalables. Por último, tenemos el análisis. La inversión en Big Data se amortiza cuando analiza y actúa sobre sus datos. Permite obtener una nueva perspectiva con un análisis visual de sus conjuntos de datos. Explora los datos para hacer nuevos descubrimientos. Construye modelos de datos con aprendizaje automático e inteligencia artificial. Es hora de poner a trabajar sus datos. El momento ha llegado. Productos de Big Data. El análisis de Big Data es una parte esencial de cualquier flujo de trabajo empresarial en la actualidad. Para aprovechar al máximo, le recomendamos utilizar estas populares soluciones de Big Data de código abierto para cada etapa del procesamiento de datos. Los desarrolladores tienden a usar herramientas gratuitas por la versatilidad, así como también por la posibilidad de contribuir a la evolución de su plataforma. Los productos de código abierto cuentan con el mismo, si no mejor nivel de documentación, junto con un soporte mucho más dedicado de la comunidad, que también son los desarrolladores de productos y los profesionales de Big Data,
que saben lo que necesitan. Ahora pasemos a ver las herramientas más utilizadas. Apache Hadoop. Es conocido como el campeón o titán en el campo del procesamiento de Big Data, conocido por sus capacidades para el procesamiento de datos a gran escala. Este marco de Big Data de código abierto puede ejecutarse de forma local o en la nube y tiene requisitos de hardware bastante bajos. Los principales beneficios y características de Hadoop son las siguientes. Cuenta con HDFS, que es un sistema de archivos distribuidos de Hadoop orientado a trabajar con el ancho de banda a gran escala. MapReduce, un modelo altamente configurable para el procesamiento de Big Data. YARN, un planificador de recursos para la administración de recursos de Hadoop y bibliotecas de Hadoop. Esto sería el complemento necesario para permitir que módulos de terceros trabajen en Hadoop. Apache Spark es la alternativa y en muchos aspectos el sucesor de Apache Hadoop. Spark fue construido para abordar las deficiencias de Hadoop y lo hace increíblemente bien. Por ejemplo, puede procesar tanto datos por lotes como datos en tiempo real y opera unas 100 veces más rápido que MapReduce. Spark proporciona las capacidades de procesamiento de datos en memoria, que es mucho más rápido que el procesamiento de disco aprovechado por MapReduce. Además, Spark trabaja con HDFS, OpenStack y Apache Cassandra, tanto en la nube como en las instalaciones físicas, y agrega otra capa de versatilidad a las operaciones de Big Data para su negocio. Apache Storm es otro producto de Apache, en marco de tiempo real para el procesamiento de flujos de datos que admite cualquier lenguaje de programación. El programador de Storm equilibra la carga de trabajo entre varios nodos según la configuración de topología y funciona bien con Hadoop. Apache Storm tiene los siguientes beneficios: gran escalabilidad horizontal, tolerancia a fallos incorporada, autorreinicio en bloqueos. Clojure escrito, trabaja con la topología de gráficos acíclico directo, Direct Acyclic Graph. Los archivos de salida están en formato JSON. Apache Cassandra es uno de los pilares de éxito masivo de Facebook, ya que permite procesar conjuntos de datos estructurados distribuidos en una gran cantidad de nodos en todo el mundo. Funciona bien con cargas de trabajo pesados debido a que su arquitectura sin puntos únicos de falla y cuenta con capacidades únicas que ningún otro NoSQL o base de datos relacional tiene, como por ejemplo gran escalabilidad, simplicidad de las operaciones debido a un lenguaje de consulta simple, replicación constante a través de nodos, simple adición y eliminación de nodos de un clúster en ejecución, alta tolerancia a fallos. MongoDB es otro gran ejemplo de una base de datos NoSQL de código abierto con características completas, que es compatible con múltiples plataformas y con muchos lenguajes de programación. MongoDB es usada en una variedad de soluciones de monitoreo y computación en la nube, y desarrollamos específicamente un módulo para realizar copias de seguridad automáticas de MongoDB. Las características más destacadas serían: almacena cualquier tipo de datos, desde texto y entero hasta cadenas, matrices, fechas y booleanos. Despliegue nativo en la nube y gran flexibilidad de configuración. Partición de datos a través de múltiples nodos y centros de datos. Importante ahorro de costo de recursos, ya que los esquemas dinámicos permiten el procesamiento de datos sobre la marcha. Programación en R. Jupyter Notebook es una de las 4 herramientas de visualización de Big Data más populares, ya que permite componer literalmente cualquier modelo analítico de más de 9.000 algoritmos y módulos Scrum, Compressive R Analysis Network, y ejecutarlo en un entorno conveniente, ajustarlo sobre las marchas a inspeccionar, y los resultados del análisis los podemos tener visibles a la vez. Los principales beneficios de usar R son los siguientes. Puede ejecutarse dentro del servidor de SQL. Se ejecuta en servidores Windows y Linux. Es compatible con Apache Hadoop y Spark. Es altamente portátil. R escala fácilmente desde una única máquina de prueba de bastos largos de Hadoop.
Neo4j es una base de datos gráfica de código abierto con una relación de datos de nodo interconectado, que sigue el patrón de clave-valor en el almacenamiento de datos. Las características principales son las siguientes: soporte incorporado para transacciones ACID, lenguaje de consulta de gráficos cifrados, alta disponibilidad y escalabilidad, flexibilidad debido a la ausencia de esquemas y por último integración con otras bases de datos. Samoa es otra de las herramientas de la familia Apache, utilizadas para el procesamiento de Big Data. Samoa se especializa en la construcción de algoritmos de transmisión distribuida para la minería exitosa de Big Data. Esta herramienta está construida con una arquitectura conectable y debe usarse sobre otro producto de Apache como Apache Storm, que mencionamos anteriormente. Sus otras características utilizadas para el aprendizaje automático incluyen las siguientes: agrupamiento, clasificación, normalización, regresión y primitivas de programación para la construcción de algoritmo personalizado. Almacenamiento y procesamiento. Desde hace algunos años, los proveedores de almacenamiento de datos han incorporado herramientas de análisis y de Big Data como Hadoop en sus productos. Sin embargo, los requisitos de rendimiento de estas aplicaciones a veces han demostrado ser difíciles de alinear con la prodigiosa necesidad de capacidad en bruto. El enfoque típico ha sido proporcional a la arquitectura que abarque varios productos de almacenamiento para proporcionar tanto el rendimiento necesario como la capacidad que estas cargas de trabajo requieren y, por supuesto, mantener los costos dentro de umbrales razonables. Estas son algunas de las principales tendencias de almacenamiento y procesamiento. Hadoop Background. La ola inicial de herramientas de almacenamiento de Big Data se centró en Hadoop y MapReduce. Luego comenzaron a agregar analíticas a través de los gustos de SAS, Splunk y SAP HANA, pero ahora se dirigen a nuevos senderos. Las soluciones de almacenamiento están expandiendo sus conjuntos de características de Big Data y análisis a un campo como videos, imágenes, clic de Steam y streaming, telemetría, transcodificación y otras formas de transición de datos. Edge Computing. La cantidad de Big Data que debe conservarse para el análisis está creciendo muy rápidamente. Por lo tanto, las herramientas elásticas que permiten a los usuarios escalar hacia arriba o hacia abajo son esenciales. La computación perimetral es necesaria para admitir los análisis cuando miles de millones de computadoras pequeñas generan datos en todas partes. Almacenamiento esencial. Se ha hablado a lo largo de los años acerca de que el almacenamiento de datos se vuelve irrelevante, nada más que otro producto o una utilidad. Pero no importa lo sofisticadas que sean las analíticas o la enorme aplicación de Big Data, deben estar respaldadas por un almacenamiento de alto rendimiento y de alta capacidad. Las iniciativas basadas en análisis de hoy no pueden existir sin un almacenamiento robusto que las respalde. A medida que las empresas priorizan el análisis y la gestión de datos, deben garantizar que la estructura de IT pueda respaldar dichas iniciativas y generar un retorno de la inversión. Multinube. El almacenamiento múltiple en la nube se está convirtiendo en un área clave para el almacenamiento de Big Data. Los principales proveedores de almacenamiento en la nube, tales como AWS, Microsoft y Google, continúan mejorando sus servicios con capacidades integradas de Big Data, incluidas la búsqueda, AWS, EMR y Athena, por ejemplo. Además, sus capacidades de ráfaga de cómputo ofrecen ventajas en muchas formas de cargas de trabajo analítica. Inteligencia nativa. Ya no es suficiente ofrecer un complemento para inteligencia, análisis o Big Data. Todo está siendo integrado. Se debe buscar soluciones de almacenamiento que incorporen inteligencia para metadatos, búsquedas y flujos de trabajo de datos basados en políticas. Esto puede ayudar a respaldar las aplicaciones de análisis utilizadas por los científicos de datos al almacenar, archivar y, lo que es más importante, extraer datos de Big Data. Internet of Things y Machine Learning. Los dispositivos de Internet de las Cosas, Internet of Things, están generando millones de archivos pequeños a una gran velocidad.
El aprendizaje automático o Machine Learning se está sumando con una capacidad para analizar vastas cantidades de datos en poco tiempo. Los datos de Internet of Things deben almacenarse, protegerse y analizarse con tecnología de escala en la nube, ya que los usuarios no pueden acumular y acumular en sus dispositivos. Almacenamiento híbrido. La infraestructura de almacenamiento está en constante evolución para satisfacer las demandas de escalabilidad generadas por los grandes datos. Como resultado, muchas empresas se están convirtiendo en un modelo de almacenamiento híbrido, escalando a la nube por completo para utilizar la capacidad o sopesando sus opciones para mantener los datos en las instalaciones de la organización o en una nube privada. Las empresas modernas han sido muy cautelosas al pasar a la nube pública por la pérdida de control de sus datos o las preocupaciones sobre la seguridad e integridad de los mismos. A medida que las herramientas de administración de datos evolucionan y soportan la migración a la nube e integran medidas de seguridad sólidas, las empresas se sienten más cómodas al pasar a una nube pública mientras mantienen el control de sus datos y su información. Inteligencia de almacenamiento. Hay mucho en el análisis Big Data e Internet of Things que aprovecha el almacenamiento subyacente, pero a veces puede olvidarse de agregar inteligencia sobre este almacenamiento. Las empresas están buscando herramientas de administración inteligente que proporcionen análisis integrados dentro del almacenamiento. Esto les permite llevar a cabo el monitoreo de recursos y la banda ancha cuando se está usando en el día a día. Por ejemplo, un aspecto de la infraestructura está siendo subutilizado. Datos estructurados y no estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Lo primero que hay que entender y tener en cuenta es que no todos los datos se crean de igual manera. Esto significa que los datos generados desde las aplicaciones de redes sociales son completamente diferentes de los datos generados por un sistema de punto de ventas o una cadena de suministro. Algunos datos están estructurados, pero la mayoría no está estructurada. La forma en la que se recopilan, procesan y analizan estos datos dependen de su formato. Para aclarar las cosas, desglosaremos las diferentes distintivas entre datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados se clasifican a menudo como datos cuantitativos y es el tipo de datos con el que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Piensa en datos que encajan perfectamente en campos y columnas fijos en bases de datos relacionales y hojas de cálculos. Los ejemplos de datos estructurados incluyen nombres, fechas, direcciones, números de tarjeta de crédito, información de stock, geolocalización y mucho más. Los datos estructurados están altamente organizados y son fáciles de entender por el lenguaje de máquina o Machine Learning. Quienes trabajan en bases de datos relacionales pueden ingresar, buscar y manipular datos estructurados de manera relativamente rápida. Esta es la característica más atractiva de este tipo de datos. El lenguaje de programación utilizado para administrar datos estructurados se denomina lenguaje de consulta estructurado, también conocido como SQL. Este lenguaje fue desarrollado por IBM a principios de la década de los 70 y es particularmente útil para manejar relaciones en base de datos. Si suena confuso, en la siguiente imagen podemos tener un campo visual un poco más entendible y claro de lo que hemos hablado anteriormente. De arriba hacia abajo podemos ver que el User ID número 1 se refiere al cliente Alice, que tenía dos Order ID, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. A continuación, Alice tenía dos Product ID, 7, 6, 5 y 9, 8, 7. Finalmente, podemos ver que Alice compró dos paquetes de papas y un paquete de espaguetis. De esta manera, tenemos una gráfica bastante sencilla que nos clarifica todo el concepto de los datos estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Los datos no estructurados se clasifican a menudo como datos cualitativos y no se pueden procesar ni analizar utilizando herramientas y métodos convencionales. Los ejemplos de datos no estructurados incluyen texto, audio,
video, actividad móvil, actividad de redes sociales, imágenes satelitales, imágenes de vigilancia, y la lista puede ser infinita. Los datos no estructurados son difíciles de deconstruir porque no tienen un modelo predefinido, lo que significa que no se pueden organizar en bases de datos relacionales. En su lugar, las bases de datos no relacionales o no SQL son las más adecuadas para administrar datos no estructurados. Otra forma de administrar datos no estructurados es hacer que fluyan a lo largo de datos, lo que le permite estar en su formato sin estructurar. A continuación vemos una gráfica donde tenemos una relación y unas diferencias entre los datos estructurados y no estructurados. ¿Cuál será la relación? Finalmente, todos son datos, lo que cambia es su estructura y de dónde provienen. Los datos estructurados tienen relación uno con otro y se manejan bajo un motor de base de datos SQL, y los no estructurados pueden ser texto, audio y video, como lo dice la imagen, y se manejan en un formato no SQL. Esto ha sido todo en esta unidad. No me quiero despedir sin antes recordarles que todo el contenido visto lo tienen en un PDF que los pueden descargar desde su campus virtual. Muchas gracias y hasta la próxima.